¿ok? Yo soy Daniel Conde y alumno de la clase de Física Estadística, y en este video voy a resolver el primer examen. La primera pregunta dice, se toman 3 cartas de una baraja de 52. ¿Cuál es la probabilidad de que obtengas rey, reina, rey, as? El orden es importante, el palo no. Ok, entonces nosotros queremos calcular la probabilidad de sacar reina, rey, as. ¿Ok? Cada uno de estos eventos es independiente. Entonces, la probabilidad de que la primera carta que yo saque sea una reina es de 4 entre el número de total de cartas, que es de 52. La probabilidad de que saque un rey nuevamente es de 4 por el número de palos, pero ahora es de 51. Y la probabilidad de que saque un as igual va a ser 4, pero a 1 sobre 50. Entonces, como cada uno de estos eventos es un evento disjunto, la probabilidad de obtener reina, rey, as va a ser igual a la multiplicación de cada uno de estos eventos. Es decir, de 4 al cubo sobre 52 por 51 por 50. Y esto es igual a 4.82 por 10 a la menos 4. ¿Ok? Entonces, pues este sería el primer problema. ¿Sale? El problema 2 dice, considera un caminante que da pasos de distancia constante sobre una recta en un sentido u otro, azarosamente. Calcula la probabilidad de que después de n pasos se encuentre a una distancia x del punto de partida. El tamaño del paso es igual a 1. Ok, quiere decir que tenemos un caminante que da pasos azarosos, pero sobre una línea recta. Es decir, y en este caso vamos a tomar que avanzar hacia la derecha va a ser más 1 y avanzar hacia la izquierda va a ser menos 1. Es decir, los eventos que nosotros tenemos van a ser igual a menos 1 y más 1. Ok, entonces nosotros queremos encontrar la probabilidad de que después de todo esto hayamos recorrido una distancia x. Y nosotros vamos a llamar, o vamos a decir que A lo vamos a definir como el número de pasos hacia adelante, es decir, más 1, y a B lo vamos a definir como el número de pasos hacia atrás, es decir, menos 1. Entonces, como en este problema nosotros tenemos dos opciones, adelante o atrás, la forma en que nosotros podemos llegar a escribir la probabilidad es utilizando la ley binomial. La ley binomial nos da hacer n número de repeticiones con k éxitos. Es decir, la ley binomial la podemos escribir como que la probabilidad de k, n y p, de k éxitos después de n repeticiones, es igual a las combinaciones de 52, o bueno, de n tomadas de k en k por p a la k, que es el número de éxitos, por q a la n menos k, que es el número de fracasos. Y bueno, reescribiéndolo con una notación más común, sería nk por p a la k por q a la n menos k. ¿Ok? Entonces, lo único que tenemos que hacer ya después de haber escrito ya que tenemos esta ley, es ahora nada más reescribirla en términos de lo que habíamos definido. Quitar este dibujito. Es decir, los éxitos en este caso son que avance hacia adelante, los fracasos van a ser que avance hacia atrás, y si multiplicamos por todas las posibles formas que hay de recorrer la distancia x,
vamos a obtener que la probabilidad de recorrer una distancia x está dada por las combinaciones de a más b tomadas de a en a por p a la a por q a la b, que esto sustituyendo podemos escribirlo como n, bueno, las combinaciones de n tomadas de a en a por p a la a por q a la n menos a. Y en este caso ya nos queda todo el término de nuestros éxitos, que es avanzar hacia adelante. ¿Ok? Bueno, ese sería el ejercicio 2 del examen. El problema 3 dice, calcula las propiedades termodinámicas, entropía, energía y potencial químico de un sistema de n osciladores armónicos clásicos distinguibles con frecuencia W en el ensamble microcanónico. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, lo primero que tenemos que obtener es el número de estados, de microestados en la esfera de energía. ¿Qué quiere decir eso? Que todos nuestros microestados omega v n son igual a 1 sobre h a la n por la integral de dnp, de nq por dnp. Y esta integral quiero que esté qi, pi menor o igual que e, porque quiero todo lo que está adentro de la esfera, no nada más la superficie. Entonces voy a integrar sobre toda la bola, ¿ok? Y bueno, en esta expresión no vamos a incluir el factor de Gibbs, porque nuestros osciladores armónicos son distinguibles. Y podemos asegurar que nuestros osciladores armónicos van a ser distinguibles si localizamos los osciladores en puntos dados en el espacio fase. Perdón, en el espacio de configuraciones. Ok, entonces, ya tenemos los microestados y ahora necesitamos obtener el hamiltoniano. Y entonces el hamiltoniano en coordenadas generalizadas va a estar dado como, de QI, de PI es igual a la suma desde I igual a 1 hasta N de PI cuadrada sobre 2M más 1 medio de MW cuadrada QI cuadrada, ¿ok? Que básicamente es como la energía en reposo, la energía en movimiento. Eso se parece mucho a una energía cinética normal. 1 medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y para simplificar estas expresiones, lo que vamos a utilizar es un cambio de variable. Entonces vamos a utilizar el cambio xi es igual a m w qi. Y con ese cambio de variable vamos a reescribir nuestras expresiones. Entonces, tenemos que la suma EVN va a ser igual a 1 sobre h cuadrada por 1 sobre m omega elevado a la n, que va a multiplicar a d a la n x d a la n p, y esta integral va a estar definida en la suma de i igual a 1 hasta n de pi cuadrada más xi cuadrada, y esto es menor o igual a 2me. Ok, esta no se ve bien, es pi cuadrada. Okay, ¿qué quiere decir eso? Haciendo este cambio de variable nos podemos dar cuenta que a lo que nosotros estamos llegando es a una integral de una hiperesfera de dimensión 2n. Y en este caso nuestra esfera va a tener radio raíz de 2me. Entonces, si nosotros reescribimos esto nuevamente, pero ahora ya agregando el radio de nuestra hiperesfera,
entonces vamos a llegar tenemos una esfera que es de radio raíz, o sea, nuestro radio es igual a raíz 2me. Eso quiere decir que el volumen de nuestra esfera, de nuestra hiperesfera de dimensión 2n, es igual a pi a la n sobre 2 por r a la n entre gamma de n sobre 2 más 1. Pero en este caso nuestro radio es el que tenemos de este lado y quiere decir que nosotros vamos a tener un volumen en pi a la n por 2me elevado a la n entre n gamma de n, utilizando la propiedad de gamma. Y esto es válido porque en nuestro caso tenemos que n es igual a 2n, ya que estamos en una esfera 2n dimensional. Ok, entonces, si nosotros reescribimos todo esto que tenemos aquí, vamos a llegar a que todos los microestados son igual a 1 sobre h cuadrado, 1 sobre m omega elevado a la n, y ahora es por pi a la n sobre 2me elevado a la n entre n gamma de n. ¿Ok? Y ya que tenemos el número de microestados, si nosotros simplificamos, esta expresión, vamos a llegar a 1 sobre n gamma de n, que es igual a e sobre h barra omega a la n. ¿Ok? Y toda esta expresión que está elevada a la n son todos los microestados posibles dentro de nuestra esfera de energía. Ok. Ya tenemos todos los números de microestados. Entonces, ahora vamos a utilizar la densidad de estados, que son el número de estados por intervalo de energía. Es decir, que nuestra nueva función g de e v n va a ser igual a la derivada de la suma de todos nuestros microestados con respecto de la energía. Entonces, si nosotros derivamos esto con respecto de la energía, esta n baja se elimina con esta n, entonces me va a quedar e a la n menos 1 entre gamma de n h barra omega. ¿Ok? Y 1 entre h barra omega. Y aquí la regué. 1 entre h barra omega no depende de n, entonces también está elevado a la n. Ok, sí, 1 entre h omega a la n menos 1. Ok, y entonces nuestros microestados, todo el número de nuestros microestados va a ser aproximadamente a esta función por la energía, que quiere decir que voy a tener 1 sobre h barra omega elevado a la n por e a la n sobre gamma de n. ¿Ok? Y de aquí ya podemos encontrar la entropía. Entonces tenemos que la entropía va a ser igual a K por el logaritmo natural de omega. Es decir, que tenemos a K por el logaritmo natural de E sobre h barra omega menos K logaritmo natural de gamma de n. ¿Okay? Y todo eso va a ser en el logaritmo.
Ahora, tenemos un logaritmo de gamma de n. Entonces vamos a utilizar la aproximación de Stirling para poder despejar eso. Y vamos a tener que, usando la aproximación de Stirling en esta parte, porque además sabemos que n es mucho mayor que 1, vamos a llegar a nk logaritmo natural de e sobre h barra omega menos bueno, sí, k n logaritmo natural de n menos kn. Y bueno, aquí puedo factorizar la kn, utilizo la propiedad de los logaritmos de que resta de logaritmos lo puedo escribir como la división del argumento del logaritmo. Y esto entonces va a ser igual a nk, que es 1 más logaritmo natural de e sobre n h barra omega. ¿Sale? Entonces ya tenemos la primera propiedad que nos estaban pidiendo, que es la entropía. Entonces la entropía de nuestro sistema va a ser nk por 1 más el logaritmo de la energía entre el número de partículas, h barra y la frecuencia. Ok. Una vez que ya tenemos la entropía, que es lo más complicado, lo único que vamos a utilizar va a ser la definición de las demás propiedades termodinámicas. ¿Qué quiere decir esto? Que para sacar la energía, vamos a utilizar la relación 1 entre t, que es igual a la parcial de S con respecto de E, y en este caso el volumen y el número de partículas es constante. Entonces, si derivamos S, que es la entropía, con respecto de la energía, tenemos que es nk más 1, no depende de E, es 0, y solo depende el logaritmo de la derivada de este logaritmo con respecto de es 1 entre el argumento, que es E entre nh barra omega, por la derivada del argumento, que es 1 entre nh barra omega. Y aquí está multiplicado por una nk. Entonces esto va a ser igual. Este se elimina con este. Entonces me va a quedar nk sobre E. Esto implica que la energía este es 1 sobre T. Entonces la energía es igual a nk por T. Aquí está nuestra segunda propiedad termodinámica. Ok, ¿y qué más nos falta? La presión. Ok, vamos a utilizar la siguiente relación, que es la presión con respecto de la temperatura es igual a la parcial de la entropía con respecto del volumen con energía y número de partículas constantes. Y si nos damos cuenta en nuestra expresión nada depende del volumen. Entonces esto va a ser igual a 0. ¿Qué implica esto? Como la temperatura no puede ser 0, entonces tenemos directamente que nuestra presión es 0. ¿Qué quiere decir que nuestra presión sea 0? Que no hay ningún movimiento libre de los osciladores armónicos que generen alguna presión. Y ya. Y ahora falta determinar el potencial químico. Para determinar el potencial químico vamos a utilizar μ sobre T es igual a menos la parcial de S con respecto de N a energía y número de partículas constante. Entonces vamos ahora a derivar de nuevo la entropía con respecto de
de n. Entonces tenemos nk más 1, que sería k, con respecto de n, sería k. Y ahora tengo nk por el logaritmo. De hecho, esta k puede salir como factorizada. Aquí tengo 1 más. Y entonces me quedaría, bueno, si distribuyo esto para que se vea más fácil, es nk más nk por el logaritmo. Entonces factoricé una k. La derivada de n con respecto de n es 1. Más, entonces sería la derivada del primero por el segundo, que sería logaritmo de e sobre n h barra omega. La derivada del primero por el segundo más el primero, lo voy a poner acá abajo, más el primero por la derivada del segundo. La derivada del logaritmo es el 1 entre el argumento, e entre nh barra omega, por la derivada del argumento, que es menos, la e es constante, h barra omega es constante y n cuadrada. Entonces menos por más me da menos, y hasta aquí termina. Entonces esto va a ser igual a k por 1 más logaritmo natural de e entre nh barra omega. Y simplificando esto, me va a quedar que es este por este, entonces es nh barra omega por e, luego es este por este, que es h barra omega por e entre n cuadrado. Entonces todo esto se va. Con todo esto solo me sobrevive una n cuadrada, que multiplicada por n me queda menos n. N entre n cuadrada menos 1 entre n. Las k se van. Y yo la regué. Bueno, espérame. Ok. Entonces. Uy. Va. Creo que aquí la regué. Ok, entonces a ver, tenemos que es menos la derivada con respecto de n de nk logaritmo natural de e sobre h barra omega menos k logaritmo natural de n menos k, bueno, la parcial de es nk logaritmo natural de e, menos k n logaritmo natural de n más k n. Ok, ya desarrollándolo, entonces derivamos y vamos a tener que menos k logaritmo natural de e sobre nh barra omega. Aquí tenemos que se me van las k's cuando derivo, solo me sobrevive una k. Los logaritmos van a quedar negativos, entonces división de, resto de logaritmos lo puedo meter dentro de una división. Y quiere decir que, acordarnos que partimos de aquí, que el potencial químico es T por el logaritmo natural de E sobre NH barra omega. Y bueno, ya para como completitud podemos calcular la capacidad calorífica C, que es la parcial de la energía con respecto de la temperatura. Ya borré la energía, pero bueno, teníamos que la energía, aquí, la energía es igual
a nkt. Entonces la parcial de la energía con respecto de la temperatura es igual a nk. Y bueno, entonces estos son los resultados del tercer examen y sería todo. ¿Sale?